nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por MDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos. Los saludamos en la dirección de la emisora, en los controles. Además, la tarde de hoy pendiente de toda la transmisión a través de las distintas plataformas, Miguel de Oliveira. Y quien habla para ustedes, como todos los martes y jueves, de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, estamos transmitiendo por la página web de MDO Radio, salimos también a través del canal YouTube de MDO Radio, suscríbanse, activen las notificaciones, transmitimos de igual manera por la cuenta Instagram, tanto la de la emisora que es @MDORadioNet, como a través de mi cuenta Instagram particular, @LuisDaniel2501. Envíen sus comentarios, sus ideas. Si no pueden escuchar el programa, perdí el programa, ¿qué ocurre? Los temas que abordaron, no se preocupe, va a quedar en el YouTube de la radio, va a quedar en el canal YouTube particular, Luis Daniel Álvarez de Radio. Lo van a tener también a través de la cuenta de Telegram, Luis Daniel Álvarez de Radio. Consulten también el TikTok, mi TikTok particular, Luis Daniel Álvarez B, el TikTok de Policreativa Consultores. Saludos, señora Yolanda. La señora Yolanda está por allá en la cuenta de MDO Radio, así que un gran abrazo para ella. Bueno, estamos transmitiendo, es la idea, una rueda de prensa la que tenemos acá, y que nos acompañen, nos sigan. Como les hablamos, las distintas redes tienen temas que ustedes a veces nos piden abordar. Y bueno, entrando en materia, hacemos publicidad, hablamos del equipo de Policreativa Consultores que redimensiona su enfoque, apuesta por una idea distinta, mucho más dinámica y cumpliendo lo que ustedes nos han pedido. Nos pidieron cursos presenciales y Policreativa Consultores los tiene para ustedes. 15 y 16 de noviembre, aquí en los estudios de MDO Radio en Caracas, Venezuela, un curso de negociación. No basta con la teoría, los autores, las grandes tesis, los planteamientos precisos, sino cómo aplicamos eso en la cotidianidad. Ustedes se han puesto a pensar que negociamos a diario. Cuando vamos a comprar algo al mercado, cuando conversamos en nuestras casas, estamos negociando aunque no nos demos cuenta, y uno nos cita autores. Usted no, ¿qué vamos a cenar? Tal alimento, tal otro. Usted negocia sin tener, tal autor me dice, o por qué no vemos, y si ganamos los dos. Usted plantea una negociación en una vida en pareja, en una vida en familia, en una vida laboral. Entonces, lo que queremos en este curso de Policreativa Consultores es darles esas herramientas para que triunfen con la negociación. Ahora, usted quiere hacer uno de los cursos, porque los cursos son avalados por la Universidad Central de Venezuela a través del CEP de Fases. Ustedes quieren tener un curso con el mejor perfil curricular, con los profesores adecuados, pero no pueden hacerlo de manera presencial, no importa. Policreativa Consultores tiene cursos a distancia para que los hagan, para que usted también tenga las herramientas precisas y el certificado avalado por la Universidad Central de Venezuela. Policreativa Consultores, formándolos, asesorándolos, acompañándolos y dándoles las herramientas precisas para que puedan formarse y triunfar en la vida. Policreativa Consultores. Bueno, un gran saludo. Se han conectado la señora Inarú, la señora Liliana, la señora Cecilia, Andrea, la profesora Yani, bueno, todos conectados allí, acompañándonos en las distintas plataformas. Manden comentarios, manden preguntas, den sus planteamientos. Bueno, entremos en materia. Hoy es un programa algo viajero, porque vamos a hablar de dos giras. Dos de los 4 temas que tenemos para la tarde de hoy son giras. Uno, la gira del presidente Milei a los Estados Unidos, y la otra, la gira del líder sirio Ahmed al-Sharaa a Rusia. Eso vamos a tratarlo de manera meticulosa. Conversemos también, no puede faltar alguna discusión y alguna controversia, la que están teniendo ahorita China y el Reino Unido. Si usted dice, bueno, algo más, Rusia, Ucrania, Medio Oriente, el Extremo Oriente. Bueno, también aparece Gran Bretaña, que se buscó su problema aunado evidentemente a las crisis internas en distintos países. Y finalmente vamos también a conversar sobre el drama peruano. Perú es un país hecho catástrofe, aunque suene bastante doloroso plantearlo de esta forma. Eso vamos a conversarlo, vamos a analizarlo, vamos a tratar de entenderlo, asumirlo y ver qué implicaciones hay. Pero podríamos empezar con la gira del presidente Milei a Estados Unidos. Viajó Milei a encontrarse con Trump. Sin embargo,
más allá de las fotos, las imágenes, un Milei prácticamente, uno usa esta expresión, derretido ante el planteamiento de tener a Trump frente a frente. Dicen los analistas argentinos que el balance de la visita es sumamente pobre y puede haberle costado a Milei las elecciones legislativas. Usted dice, bueno, ¿cómo? Se está tomando una foto con el que es vislumbrado ahorita como el gran pacificador del Medio Oriente, el hombre que ha logrado una incidencia, el mismo que se ufana de haber pacificado gran parte del mundo. Bueno, sin embargo, una declaración de Trump muy torpe puede haber comprometido a Milei, al punto de que el aparataje argentino, en una época donde entramos ya a una veda electoral o donde ya viene el escenario de la calma, las elecciones están a la vuelta de la esquina, resulta que ha puesto no a hacer, se dio cuenta que era una carta. Entonces Milei le aclaró junto a miembros de su comitiva que la carta habían tenido que rehacerla porque no había Trump pacificado el Medio Oriente. Entonces Trump le dijo, tuvieron que agregar un párrafo reconociendo lo que he hecho. Entonces Milei se rió y le dio la carta, una carta enmarcada donde le da las gracias. Entonces, bueno, Trump la recibió y dijo, me parece muy bonita, y por allí le entregó, le faltó prácticamente lanzarla sobre la mesa y seguir hablando. Bueno, ahí le entregó y quién sabe cuál será el destino de la famosa carta que le dieron. Pero en esa gira, Donald Trump asomó que él seguiría ayudando, no es Estados Unidos, es él, seguiría ayudando a Argentina si Milei logra ganar las elecciones. Y eso cayó muy mal en Argentina, porque dicen, ¿cómo es posible? O sea, venimos de ver al presidente Trump desperdiciando una oportunidad de lujo ante la Knesset de Israel, porque se pone a hablar de política interna. ¿Cuál era la oportunidad de lujo? Unir a la sociedad de Israel en torno al anhelo de paz. Sin embargo, Trump se puso a pedir, como dijimos en el programa anterior, un indulto para el presidente, para el primer ministro, en este caso Netanyahu. Le pidió al presidente Herzog que indultase a Netanyahu porque Netanyahu era un buen sujeto. Entonces, eso cayó muy mal. Entonces, vemos a un Trump inmiscuyéndose en los asuntos internos de Israel y ahora en el tema argentino, que si no gana Milei las elecciones, él dejará de brindarle la ayuda necesaria a Argentina porque Milei es un buen tipo. Los criterios que tiene el presidente Trump para calificar a la gente empiezan a preocupar, porque todo el mundo es buen tipo. Entonces meten el mismo saco a Milei, meten el mismo saco al Sirio, meten el mismo saco a Lula. A todos les parece que cambian cuando lo conocen, o cuando los conoce más bien, porque es él quien conoce a los demás. Y termina entonces esto creándole una gran controversia al gobierno de Milei, porque dicen que cómo es posible que Milei se haya prestado para permitir que Trump dijera eso. Y en Argentina, algunos círculos que podrían eventualmente votar por Milei, por el grupo de Milei, no porque les guste Milei, sino porque no le gusta la oposición, empiezan a manifestar que no van a sufragar por un sector que abiertamente se entrega a la postura de otro país, sea Estados Unidos, o sea el que fuese. Entonces ha tenido Patricia Bullrich, ha tenido que salir el mismo Javier Milei a justificar que lo que Trump dijo, que es que él está con las ideas de libertad, que él va a seguir apoyando. Entonces le hace un flaco favor la declaración de Trump. A Trump en realidad no le importa si declaró o no declaró, a Trump le importa a él. Por lo tanto, si pierde las elecciones Milei, dirá lamentablemente perdió, él era un buen tipo. Pero bueno, habrá que entender a quienes vienen. Entonces deja muy mal parada la gira que ha podido convertir la Milei en un triunfo, la visión de un líder que sale, que viaja, que no es el rockero con su melena despeinada y desordenada que sale a cantar en un auditorio, sino que está ahora a nivel de un estadista, de un jefe de Estado que viaja con una comitiva numerosa y resulta que tiene que salir a justificar la forma en que procede el presidente estadounidense. Yo creo que a Trump no le gusta tampoco que lo estén interpretando y que le estén dando explicaciones sobre lo que dijo o lo que quiso decir. Bueno, vamos a poner más bien algo de música mientras a lo mejor el presidente Milei sigue pensando cómo explicar lo que Donald Trump dijo, que en realidad no debió decir, pero sí dijo y perjudica, así suena trabalengua y a juego de palabras, a la campaña de la libertad avanza en Argentina. Vamos a escuchar Babasónicos con una canción llamada El Loco. El Loco es el título de la canción. Ya regresamos. Babasónicos, El Loco. Hablábamos de Argentina, nada más apropiado que escuchar a un grupo argentino interpretar. Bueno,
Nos vamos a otra realidad que es una locura, per se, que es la realidad peruana. Si usted oye este comentario, esta frase sirve para cualquier programa de los últimos años, porque en realidad Perú es una controversia hecha país. La coyuntura que atraviesa el gobierno de José Gerí. Uno tiene que confesar que hace este comentario previa revisión si Gerí sigue siendo el presidente peruano. Y sí, sigue en el poder, porque como cambian de presidente de manera tan rápida y tan sencilla, cualquier cosa puede estar ocurriendo. Sin embargo, se mantiene Gerí en el poder, como dijimos el programa anterior, el programa del día martes. Le costó formar gobierno, pero finalmente pudo hacerlo, que es un gobierno controversial como es la administración de Gerí y como es Gerí como persona y como político. Es un gobierno que pareciera una colcha de retazos porque se conforma además por actores que le hicieron el favor, pero el comentario como muy ácido, no, hicieron el favor de aceptar, porque retratarse en un gobierno de esta categoría en medio de la crisis que vive el país, bueno, es entender que va a haber un señalamiento constante a quienes toman postura dentro del ámbito de la política. Hay algunos nombres conocidos. Hugo de Sela, diplomático de carrera, había sido canciller de Perú. Reaparece Hugo de Sela en este escenario. Creo que Hugo de Sela va a tener una tarea muy compleja porque todo parte de países que insisten en que el proceso que sacó a Pedro Castillo del poder es un proceso inconstitucional. Y entonces lo que viene después en esa tesis del fruto del árbol dañado indica que nada de esto tiene validez. Por ahí ha salido Pedro Castillo aprovechando esto a decir que la solución es que le devuelvan a él el gobierno, cosa que tampoco pasará, y creo que salvo Pedro Castillo ni siquiera la familia ni el entorno más cercano sale a decir que por favor lo vuelvan a colocar en el poder. Eso ni siquiera se contempla. Sin embargo, países como México, por ahí la presidenta Sheinbaum, muy dura en sus declaraciones cuando le preguntan opinión sobre el caso de Dina Boluarte, dice, bueno, lo que entiendo es que la sacaron por unanimidad de la presidencia, terminó yéndose. Entonces países como México, Colombia, han tenido posiciones muy duras respecto a la situación peruana. Entonces Gerí logró hacer gobierno, decía el caso por Hugo de Sela. Hugo de Sela va a tener que ver si con la habilidad diplomática logra hasta cierto punto que alguien reconozca lo que viene ocurriendo en Perú, o que los países al menos no tomen posiciones tan duras respecto a lo que acontece. Muchos de los ministros tienen pasado político, han sido investigados, otros son personas que no han tenido nunca que ver en la administración pública, hay unos respetos a ciertas cuotas políticas allí, hay además, si pareciera, una cierta invitación para que los partidos coloquen algunos nombres. Eso quiere decir que Gerí está maniatado, que Gerí está preso de los sectores de distintos partidos que van a tratar de incidir. Y le pasará como a Dina Boluarte, lo mantendrán allí hasta que consideren que debe salir, que ya no es útil, y como Boluarte, por más cargos que haya entregado a los partidos tradicionales, terminaron sacándola, citando a la presidenta mexicana, por unanimidad. No le sirvió haber pactado con los grupos que pactó. Pero el tema Gerí lleva a recordar el tema de Merino. Manuel Merino fue presidente de Perú por unos pocos días, le tocó asumir en medio de la crisis que se dio, hubo una represión desproporcionada y terminó apartándose de la presidencia y asumió Sagasti, quien fue quien terminó el periodo anterior hasta que ganó Castillo la presidencia. En este caso, bueno, Dina Boluarte, cuando sale Castillo, también hay una situación de mucha violencia en las calles, hubo una represión y eso perseguirá a través de la historia y por la eternidad a Boluarte, porque hubo incluso personas que perdieron la vida en las acciones cuando Boluarte asumió el poder. Aquí empieza a ocurrir, ya hay fallecidos, hay heridos, unas manifestaciones muy duras, las que se están viendo fundamentalmente en Lima, contra Gerí. Y aquí ocurre algo importante. La gente dice, bueno, si se va Gerí, ¿quién viene? Hay un parlamentario que está encargado de la presidencia del Congreso, que es vamos a usar este término, un viejo político. Lo de viejo no es un tema de edad, si es un hombre ya de una generación anterior, respecto a Gerí, por ejemplo, pero es un personaje que ha cambiado mucho de partido, que tiene, si se quiere, los vicios de la política y que es el que podría terminar llegando. Entonces, un hombre en su momento cercano a Toledo, hoy fujimorista.
Entonces algunos dicen, bueno, pero si se va a Gerí, asumiría ese parlamentario o asumiría uno de los que está allí. Cerrón, por ejemplo, uno de los Cerrón también forma parte. Entonces, el elemento que está en las manifestaciones es que se vayan todos, que no es que saquemos a Gerí, sino que se vaya Gerí y se vaya la mesa directiva y tratemos de buscar a alguien que lleve, por lo menos al Perú, hasta que haya elecciones en 2026, a ver quién termina ganando, porque el gobierno es muy malo, o los gobiernos en Perú son muy malos, pero la oposición es igual de mala. La oposición tiene señalamientos, tiene controversias. Entonces uno no nota referentes que puedan brindar tranquilidad a la sociedad peruana, que lleven algo de comodidad. El caso de Gerí. Gerí es un personaje que no pensó nunca en llegar a la presidencia peruana. Es más, ni siquiera pensó que podía llegar a ser diputado porque se postuló y perdió. Pero los avatares del destino lo llevaron a que anularan la elección de Martín Vizcarra, el expresidente, y terminar entonces él asumiendo, ya que Vizcarra no pudo, le tocó a él. Y lo llamaron, mire, usted perdió, pero como Vizcarra, el ganador, no va a poder asumir porque está su elección anulada, le toca a usted. Y ahí llegó Gerí, y Gerí terminó convertido en presidente del Congreso. Y bueno, pero ¿cómo es posible? Vamos a hablar con claridad. Un personaje incluso hasta gris en el comportamiento político. ¿Cómo llega a presidente del Congreso? Probablemente por eso. Porque no quieren a alguien que pueda brillar, que pueda tener relevancia, que pueda tener incidencia. Y terminó Gerí. Gerí era caracterizado por denuncias, y así lo conocían los pocos que lo conocían, por denuncias de acoso sexual que enfrenta en el Perú, incluso por algunos comentarios en redes que se ha apresurado a borrar y a dejar de seguir cuentas, muchas de ellas de un tenor que por razones de horario no vamos a mencionar en nuestro programa. No se podrán imaginar de qué se trata. Comentarios además altisonantes, y posturas totalmente desproporcionadas. Ese es José Gerí, quien hoy es presidente de Perú. Pero pareciera que Gerí es la manifestación del acabose de la política peruana. La Perú, que independientemente de las posiciones, pudo tener unos presidentes, pudo preciarse de tener presidentes que dieron un enorme nivel, más allá, insistimos, de las diferencias que uno pueda tener con ellos, hasta desembocar en un personaje al que incluso han sacado por allí. Tengan cuidado, sobre todo a nivel de redes, porque están por allí mandando un video de Gerí bailando. Ese no es Gerí, es un doble que él tiene. Pero para eso ha quedado el presidente de los peruanos, para que un señor que tiene un parecido con él se grabe en las redes. Gerí sí ha salido en algunas fiestas bailando y tiene estos comentarios, tiene una idea de fiestero, y eso es lo que este personaje, este doble, aprovecha y se graba en las redes y tiene un ascenso importante en el número de seguidores. Entonces, en el fondo, independientemente sea o no Gerí el que sale bailando, es un quiebre de la forma política, es la perdición de la clase política y una sociedad que ve con indiferencia y que siente que no va a hacer más nada porque ya vendrá otro probablemente tan malo como todos los que han gobernado. Saquen una cuenta. El último presidente peruano en haber terminado el periodo fue Ollantumala, hoy preso, por cierto. Pero Ollantumala entregó el poder en 2016. Después de eso, ningún presidente ha podido terminar el mandato. No pudo Kuczynski. A Kuczynski lo sucede Vizcarra. Vizcarra, como vicepresidente, se fue también de la presidencia. Bueno, lo sacaron, asumió la otra vicepresidenta, pero le anularon el nombramiento. Entonces terminó llegando Merino, de quien hablamos, terminó llegando Sagasti, escogieron a Pedro Castillo. Pedro Castillo se puso a inventar en dar un golpe de Estado. Entonces quitaron a Pedro Castillo en una pugna entre poderes. Salió Pedro Castillo, quedó Dina Boluarte y ahora quedó este señor Gerí, que, fíjense, tampoco ha cambiado la realidad en el bloque peruano que estamos tratando y sigue siendo presidente de Perú. Ustedes se reirán, ¿es como exagerado? No. Hay unas presiones muy fuertes para que deje la presidencia y traten de buscar un nombre que al menos genere tranquilidad y lleve a un consenso. Saludos al profesor Alfredo Rojas, que se incorpora por aquí también a la transmisión. Bueno, nos vamos de Perú. Vamos a escuchar a Gianmarco, un peruano. Aunque ya no vuelva a verte. Eso yo creo que le cantan a Dina Boluarte. Aunque ya no vuelva a verte, ella es de las grandes culpables de esta situación que está viviendo el Perú. Bueno, Gianmarco, y regresamos aquí a lo que pasa en el mundo por NTV Radio Podcast. Gianmarco, aunque ya no vuelva a verte. Empieza esa canción de Gianmarco diciendo:
si te vi en la banca de algún parque, no me acuerdo. Creo que así le podrían decir a esos presidentes peruanos. Son tantos que uno ya no se acuerda y hay que recurrir a revisar las redes, listas, a ver quiénes son. Aunque los peruanos pueden decir, no, sí nos acordamos de quiénes son. Lo hicieron muy mal y son culpables de toda esta crisis que se vive. Bueno, miren este dato antes de entrar en el otro tema. Nos preguntan además, bueno, hablamos de 2 giras, que íbamos a desarrollar 2 giras. La de Milei ya la tratamos. En el último bloque hablaremos de la gira de Ahmed Al-Sharaa a Rusia. Eso lo tenemos en el último bloque, así que seguimos viajando. Sin embargo, un detalle para cerrar el tema peruano, porque mientras sonaba Gianmarco y conversábamos con quienes nos siguen a través del canal YouTube de MDO Radio, quienes están en la cuenta Instagram de la emisora, @MDO Radio.net, en mi Instagram particular, @LuisDaniel2501. Aprovechamos de revisar la prensa peruana a ver si hay alguna novedad, y la hay. No se angustien, sigue Gerí de presidente, porque fracasó la segunda moción que se buscó en el Congreso para la vacancia de la mesa directiva. Lo que les estaba diciendo, no es que se vaya Gerí, es que se vayan todos, es lo que está pidiendo un sector. En este caso, la primera había sido rechazada y la otra que se presenta, la segunda, tuvo 20 votos a favor, 63 en contra y 4 abstenciones. Ni siquiera se admite para discusión. Pero que el gobierno tenga apenas horas de constituido y ya estén proponiendo su salida, creo que indica que la cosa no es sencilla y no va bien. Vamos a ver si la semana que viene, no en una semana, no el jueves, sino si el martes, sigue esa mesa directiva en el ejercicio. Así que sigue Gerí encargado de la presidencia peruana y Rospigliosi sigue como presidente encargado del Congreso. Ese es uno de los que podría salvar a Gerí. Dicen, ¿y por qué? Aliado a él, no, en lo absoluto. Podría salvarlo porque hay gente que tiene temor a ese legislador. Dicen que va a ser la llegada al poder de un hombre que representa el vicio político. Entonces prefieren a Gerí con todo lo escandaloso que Rospigliosi. Bueno, algunos indican por eso, no es Gerí, no es Rospigliosi, es que se vayan todos, que busquemos a alguien que pueda conducir un país que se desmorona en la seguridad. El gabinete de Gerí con personas acusadas, además de temas penales. Bueno, muy delicada la situación. Bueno, antes de irnos a un caso de espionaje, típica escena James Bond y los espías, bueno, vamos a hacer publicidad, vamos a hablar de Policreativa Consultores, del curso, la cita que tenemos 15 y 16 de noviembre aquí en los salones de MDO Radio para hablar de negociación, aprender a negociar, conocer cómo todo el bosquejo teórico se traduce en efectividad, en tener las herramientas, la actitud, el verbo, todo eso para poder obtener los réditos en una negociación adecuada. Negociamos a diario, hagámoslo de manera efectiva. Policreativa Consultores, formándolos, asesorándolos, acompañándolos y ayudando a que cada uno de ustedes obtengan y asuman todos esos objetivos que se han trazado. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a continuar. Caso de espionaje, que incluso tambalea al gobierno inglés. En Gran Bretaña se viene dando un caso, en Inglaterra, un juicio a 2 personas acusadas de espiar a favor de China. Sin embargo, anularon el juicio contra los presuntos espías, alegando que no había las pruebas suficientes para considerar que estas personas habían espiado y que además de eso, para poder espiar, o en el caso, para poder más bien acusar que hay un espionaje, tendría que asumirse a China como un factor que provoque el riesgo nacional. Y a juicio de la Fiscalía no están dados los elementos para considerar a China un peligro. Eso ha traído una enorme controversia a nivel político en Inglaterra, porque la oposición está atacando al primer ministro laborista Starmer en el sentido de que él y su gobierno no han aportado las pruebas necesarias porque anteponen los negocios a la seguridad nacional. Que lo que está buscando China en este caso, el gobierno de Starmer, es mantener a China como un gran socio comercial, y para eso no pueden perturbar a los chinos, no deben afectar la convivencia con los chinos, y entonces prefieren dejar de lado esta causa. Un representante del sistema de seguridad inglés ha señalado que China sí representa
un enorme riesgo y que eso hay que atenderlo. Entonces ahí el gobierno comienza a moverse en un piso sumamente endeble. Si es un peligro, como manifiestan las estructuras de seguridad, ¿por qué entonces el gobierno no aporta o brinda las pruebas necesarias para poder atender la coyuntura y que este proceso se dé? Algunos dicen que en realidad todo viene marcado por una visión, que ahorita no representa a China un peligro, que sí lo representaba anteriormente, y pareciera que el problema, sin llegar a los extremos de Perú, que salpica a toda la clase política, aquí también empiezan a surgir escenas preocupantes porque se está primero evidenciando una descomposición de toda la clase política. Yo me atrevería a decir que esto tampoco es ninguna novedad. Cuando uno observa cómo se viene comportando la clase política inglesa, no encuentra tampoco elementos que generen tranquilidad. Esto lleva a algo aún más preocupante, que pareciera entonces que en una sociedad o en un mundo posmoderno, de posverdad, donde absolutamente todo está en entredicho, no hay referentes de la política. Ahora, que eso pase en Perú, que termina colocando como presidente a un personaje que le da por comentar cualquier cosa, uno dice, bueno, eso está ocurriendo en Perú, que es un país con una situación institucional muy endeble. Lo que esté pasando en Inglaterra, algo similar, que haya llegado al poder un personaje como Boris Johnson, incluso lo apodaban el Trump inglés, que después se haya dado una controversia, que haya pasado el cargo de primer ministro a primer ministro, algunos que ni siquiera se sabe quiénes fueron, que se haya llevado al Brexit con las consecuencias que eso implicó, y después sencillamente como si no se hubiese dado el debate, hasta la llegada de Steinmeier, que Steinmeier incluso es un liderazgo distinto dentro del Partido Laborista, que parecía estar siendo llevado, manejado, conducido por una corriente extremadamente radical, al punto que uno de los líderes del partido, antes de Steinmeier, montó tienda aparte y tiene una postura totalmente contestataria y crítica hacia el mismo primer ministro, siendo hasta un factor de oposición a la forma de hacer política tradicional. Entonces allí se está viendo. Entonces es la corrupción, el oportunismo, la idea de que priven ciertos criterios que no son ligados a la tranquilidad, porque eso va a terminar llevando a que las bases se puedan ir socavando, a que se termine entonces avanzando en una línea totalmente difusa, donde uno no sabe cuál es el interés nacional y que todo pareciera ir o estar circunscrito a la voluntad del gobierno de turno. Eso es grave. No es el único caso. Volvemos al ejemplo que tocamos inicialmente, cuando veíamos, por ejemplo, al presidente Trump hablando en la reunión con Milei y diciendo, él tiene que mantenerse para que la ayuda se mantenga. Yo no ayudaré a nadie más si no es él. Pero esa es la opinión y la postura estadounidense, eso es lo que se le ocurrió a Trump en ese momento. Véanlo con lo que hablamos el programa del martes, cuando dijimos que Trump, y que ese caso también, o ese caso lo mencionamos en el primer punto, el primer bloque de la tarde de hoy, en lo que pasa en el mundo por Endio Radio Podcast, hablábamos de Trump abogando por un indulto por parte de Herzog a Netanyahu. Y dice, bueno, esto no está en el discurso, esto se me ocurrió ahorita. Entonces, forman parte de las políticas de Estado, las decisiones que se están tomando, o están manejando a los países a los golpes, a la improvisación, como se le ocurre a los líderes de turno. Entonces, si se está dando un caso en el que aparentemente se está ocultando información por parte del gobierno de Steinmeier, porque no interesa en este momento una polémica con China, genera ruido. Ahora, que se involucre la oposición es lógico, la oposición quiere atacar al primer ministro porque le interesa en las próximas elecciones llegar al poder. Los conservadores gobernaron muchos años y tuvieron ahora que pasar a la oposición y ellos van a intentar evidentemente regresar. Pero que haya actores dentro del sistema diciendo que sí hay un peligro chino, que sí hay una amenaza real de China, deja muy mal parado al gobierno y lleva entonces un tema de seguridad que hay que atenderlo desde un criterio de Estado con una visión que esté por encima de la
corriente ideológica o del partidismo a una diatriba donde uno no sabe entonces qué es lo que está ocurriendo. ¿Es esto un caso político o es verdaderamente un caso de interés nacional? Bueno, es la polémica del día. No podía faltar entonces que hablemos también de una controversia entre dos actores, porque China vuelve a aparecer. Lo hace además en este punto con una polémica directa con los Estados Unidos, porque a Trump se le ocurrió otra vez exacerbar el conflicto con China. Uno se ríe porque los mismos chinos dijeron, ¿y a cuenta de qué? Si nosotros no hemos hecho nada distinto a lo que hemos venido haciendo. Bueno, vamos a hacer seguimiento a esto porque puede escalar y puede además sacar del poder al primer ministro Steiner. Bueno, vamos a escuchar a Elton John, y regresamos con la otra gira, la del líder sirio por Rusia. Bueno, Your Song con Sir Elton John. John siempre resuelve los momentos musicales. Es una gran figura, descollante en todo el entramado cultural. Preocupa evidentemente la situación entre China y Gran Bretaña, sobre todo por la imagen que se quiere transmitir, y que esto se convierta entonces en un desbarajuste político y no se analice como tiene que ser analizado. Vamos a ir ahorita para Rusia a hablar de la visita de Ahmed al-Chará a Vladimir Putin. Hay sorpresas ahí. Ya venimos. A Cristian por aquí, saludos al aire. Nos retomemos la transmisión. Va saludo también, Cristian. Invitado cuando quiera al programa nacionalista y buen amigo. Porque de julio para acá hay un montón de anticipos que ellos están marcando de cambios. Ajuste cambiario. No, pero eso no tiene el ajuste. Por eso, si no tiene el ajuste, ¿cómo coño lo están haciendo? Cualquier cantidad. De todas maneras, yo tomé varias fotos para hacer un informe de cómo va. Que no se aprendeja, ¿no? Entonces, en este caso, no hay jugadores. Mandar el papel. Porque le está diciendo a todo el mundo que me dio un importante. Sir Elton John, Your Song. Elton John, como le decía a quienes nos siguen a través del canal de YouTube, quienes están también conectados en las distintas cuentas de Instagram. Elton John siempre brinda tranquilidad, ese hombre universal de la cultura y de la música. Pero vamos a continuar. Saludos a Cristian Carragel. Le habíamos dicho que íbamos a saludarlo también cuando regresáramos a la transmisión a través de todas las plataformas. Y bueno, invitado al programa también cuando era hoy internacionalista, además enfocado en temas políticos y de análisis electoral. Bueno, sigamos. Ahora sí, la segunda gira por la que nos habían preguntado. Hablamos de Milei, la visita a Trump y la otra gira. La otra gira viene ahorita, los dejamos en ascuas. La otra gira es la de Ahmed al-Chará por Rusia. Los únicos que quedaron en ascuas probablemente no fueron ustedes que esperaban el tema, sino también Bashar al-Assad, que debe estar bastante nervioso de lo que puede ocurrir. ¿En qué sentido? Bueno, ¿a qué fue el líder de Siria a Moscú, a Rusia? Fundamentalmente a seguir vendiendo que él es una persona distinta a como el grueso de la humanidad lo venía contemplando hasta hace algunos meses.
Uno suena reiterativo y quien es reiterativo puede pecar de fastidioso. Sin embargo, hay que hacer a veces cierto énfasis en las ideas. El hoy líder sirio, que aparece impecablemente vestido con traje, corbata, una barba arreglada, unos ademanes, además muy corteses, aunque no le dé la mano a las damas, unos ademanes de mucha cortesía, sería más bien el término, es muy cortés en el trato a los dignatarios. Es el mismo personaje que hace algún tiempo salía en cartelones de Se Busca, como un peligroso yihadista que salía fotografiado con ropa militar, ropa de camuflaje. Llegó incluso a estar detenido, según indican algunas fuentes, en cárceles en Irak, y hoy es el líder de la transición siria. Bueno, ya lo habíamos dicho, viajó a Nueva York, habló ante las Naciones Unidas, se reunió entre otros con el presidente de Francia, ya se había reunido con Donald Trump, quien dijo, por cierto, que le parecía un buen tipo. Fíjense que Trump siempre dice lo mismo. Cuando usted lo conozca, le va a decir, usted es un buen tipo, y ustedes se reirán porque parece que a todo el mundo le dice lo mismo. Incluso lo dijo de Israel, los líderes en Israel, el presidente de Israel también le pareció un buen tipo, aunque no lo conocía. Así terminó señalando. Y bueno, a Ahmed al-Sharaa le pareció un buen tipo. Ahmed al-Sharaa viene siendo denunciado por un sector importante de la comunidad internacional porque hay coyunturas en Siria que no están lo suficientemente claras. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las minorías étnicas? ¿Qué pasa con los sectores que representaron, estuvieron vinculados, a lo mejor ni siquiera al gobierno anterior, al sistema anterior, y a otros grupos que no lograron el triunfo porque se impuso fue el sector de Ahmed al-Sharaa? Pero ahora al-Sharaa viaja a Rusia. Primer detalle significativo, el destino. Termina acercándose a Rusia, que era quien sostenía al gobierno de al-Assad, o al menos a la parte que al-Assad gobernaba en Siria, porque al-Assad no tenía el control de toda Siria. A una parte, bueno, él era el reconocido. Además de eso, la llegada, la bienvenida, cuando llega y se encuentra con Vladimir Putin, que es un hombre sumamente hábil. Vladimir Putin le dice, bienvenido, presidente. Entonces le aplicó la que le aplica Putin también a cualquiera de los otros actores con los que conversa. Por ejemplo, a Donald Trump. Un Trump contestatario que no mide las reacciones, que no le importa quedar y ser destemplado, cuando Putin le dijo, usted es el gran pacificador y si no le hubiesen robado las elecciones, presidente, no habría habido guerra en Ucrania. Entonces Trump quedó desarticulado porque lo halagó y lo halagaron hábilmente y lo alabó hábilmente el presidente Putin. Aquí ocurrió lo mismo. El yihadista se presenta, el hoy líder de Siria, y Putin lo trata de una vez de presidente. Hay un reconocimiento que viene dando. Lo cual era el tema central de esta visita, o los temas centrales. El primero, las bases rusas en Siria, porque Rusia tiene presencia en Siria, y ya había ocurrido. La gente dijo, bueno, ha tomado el poder el sector de Ahmed al-Sharaa. Eso fue cuando desplazaron a al-Assad del mando. Entonces tomó el poder al-Sharaa. ¿Qué van a hacer los rusos con las bases en Siria? Y los rusos contestaron, esto es una política de Estado. A nosotros no nos importa quién gobierna Siria. Nos importa mantener una salida al mar, nos importa tener cooperación, y ahí nos mantendremos. Entonces ahí está la recepción. Y lo sabe al-Sharaa, que muy hábilmente debe tener una asesoría muy fuerte por detrás, probablemente con muchos recursos, que sabe que tiene que ir a hablar con Putin y que Putin no hará nada porque le interesa que dejen las bases allí. Y el otro tema que le tocó o comentaron allí o tocó en la agenda fue el de Bashar al-Assad y el del entorno del anterior régimen en Siria. Al-Assad vive en Moscú, vive en Rusia. Y entonces dijo el líder sirio, nosotros queremos que nos entreguen a al-Assad, que se supone está con un régimen de asilo en Rusia, lo entreguen porque hay que juzgarlo por crímenes cometidos en Siria. Eso está en el tapete. Si a mí me tocara asesorar a al-Assad, yo le recomendaría que saliera de Rusia cuanto antes y buscara irse a otro país. ¿Quién sabe a cuál? El problema es ese, que no tiene a lo mejor margen de maniobra, pero que se vaya, porque conociendo el tema del interés de Estado y la postura de Vladimir Putin, a lo mejor lo terminan entregando para ganarse la voluntad del líder
del líder sirio y tenerlo allí como un gran aliado en este entramado. El sirio, que podría parecer un combatiente yihadista rudimentario, disfrazado ahora de estadista, resulta que también es un actor muy hábil. Declaró: yo quiero acercarme a Rusia, sin que eso implique dejar de mirar a Occidente y que tampoco implique culminar el esfuerzo de tenderle una mano a China. Insisto, tiene una gran capacidad de análisis y probablemente un gran aparataje de asesores por detrás que está convirtiendo a este personaje en el dueño de Siria y en un potencial actor que no va a dejar que le muevan el piso ni que lo afecten de ninguna forma, porque es cómodo a cada uno de los sectores que están allí. Incluso haber dicho en las Naciones Unidas: Israel debería conversar conmigo si aspira a que haya estabilidad. Lo dice alguien que argumenta que no hubo elecciones en toda Siria porque no controla todo el territorio. Entonces es importante esa visita a Rusia. Quién sabe si terminen o no entregando al Assad y al resto de colaboradores de su gestión, pero logra entonces insertarse. Para mí gana Ahmed al-Sharaa al lograr el reconocimiento ruso, y gana Vladimir Putin porque lo convierte también en una pieza que sabe no le va a crear ruido ni va a perturbarlo. Bueno, ya que hablamos de Rusia, lo que ahí no hay ojos negros, lo que hay es ojos ávidos de cálculo. Bueno, escuchamos una canción llamada Ojos Negros, Oshicharne, con un gran cantante ruso, Dmitry Jorotovsky, y regresamos con las conclusiones de nuestra emisión de hoy, 16 de octubre de 2025, en Lo que pasa en el mundo, por NTV Radio Podcast. Bueno, estamos escuchando a Dmitry Jorotovsky, un gran cantante ruso, una vuelta al mundo, una voz recia, tan hermosa canción, Ojos Negros, Oshicharnia. Yo creo que ahí los ojos no son negros, sino son ojos de cálculo. Yo he movido el programa hoy, giras, controversias electorales, controversias más bien administrativas, temas de espionaje. Da para series, podemos hacer una serie de todos estos temas. Entran por lo menos 4 buenos episodios, podemos ir escribiendo. Ojalá fuese ficción, pero es realidad todo lo que hemos venido analizando. Y vamos con las conclusiones. Oshicharne, canta Dmitry Jorotovsky, gran cantante ruso. Bueno, conclusiones de nuestra emisión de Lo que pasa en el mundo por NTV Radio Podcast de la tarde de hoy, jueves 16 de octubre de 2025. Yo les decía a quienes están siguiéndonos a través de el YouTube y de la cuenta de las cuentas de Instagram, que son las de la radio y la mía, que todo lo que hemos hablado hoy podría servir para un guión de una serie. Para tener en una serie capítulos, porque hay espionaje, hay giras, hay cálculos políticos, que lo lamentable de todo esto es que estamos hablando de acontecimientos reales, que no se terminan dándole al control o cerrando la aplicación o apagando la computadora o nuestro teléfono celular, sino que están allí y que nos obligan fundamentalmente a entender y examinar cómo podemos responder. Eso es lo delicado de todo este asunto. ¿De qué hablamos hoy? De 2 giras fundamentalmente. Yo me atrevería a decir que una mucho mejor en términos de beneficio para los actores que la otra.
Creo que le fue muy bien al líder sirio Ahmed al-Sharaa en Rusia, salió bien parado de la visita, supo aprovechar Vladimir Putin también a su invitado, lo mantiene como un actor que no le hará ruido y el líder sirio logró el reconocimiento o seguir construyendo reconocimientos. La otra gira no le fue bien al presidente Milei en su visita a Washington, más allá de la foto, de los pulgares arriba, de las risas con Donald Trump, pero ha sido muy dura la crítica en Argentina respecto a lo que manifestó Trump. A Trump en realidad no le importa eso, es alguien más que va a su territorio a rendirle pleitesía, a sonreírle y a llevarle regalos. Quién sabe dónde terminarán esos regalos, dónde terminará la carta enmarcada que le llevó Milei, pero tiene que dedicar el gobierno argentino un aparataje comunicacional a tratar de explicar que lo que dijo Donald Trump respecto a que él seguirá apoyando a Argentina si gana Milei no es del todo traumático como han querido venderlo y que todo forma parte de una interpretación tendenciosa de sectores opuestos a la libertad avanza. Se desgasta el gobierno de Milei y lo que ha podido vender como una gira importante de posicionamiento lo deja más bien a merced, como si fuese alguien entregado a los designios, a los intereses estadounidenses. Bueno, hablamos también del caso de la pugna entre China y Gran Bretaña, problemas a lo interno del gobierno inglés por la anulación del juicio a 2 presuntos espías a favor de China. Dicen que no hay elementos y ahí es donde viene la discusión. No hay elementos o no hay las pruebas necesarias y no las hay, dice la oposición, porque el gobierno del laborista Steinmeier, del primer ministro Steinmeier, no quiso dar los insumos necesarios porque no le interesa enemistarse con China en esta coyuntura. Y finalmente el otro tema que tratamos fue la crisis peruana, la crisis en Perú, que Perú es un país hecho crisis o más bien es una crisis convertida en Estado donde uno no asoma que se logre superar esto. El problema no es Gerí, no es Boluarte, no es Castillo, no es Sagasti, no es Merino, no es Vizcarra, no es Kuczynski. Es un problema estructural de la sociedad peruana que pareciera no entender cuál es el rumbo que tiene y a dónde puede terminar de ir. Como ven, movido el programa de la tarde de hoy. Yo aprovecho antes de hacer publicidad, reiterar una invitación, lo iremos haciendo el 28 de octubre, a quien le interesen los temas sobre la realidad internacional, un foro que organiza Fede Cámaras, 28 de octubre en la mañana, para conversar sobre el impacto de China. Y nos corresponde dar unas palabras, examinar el impacto de China en el comercio, la relevancia de China en todo este entramado. Si están interesados en participar, visiten las redes sociales de Fede Cámaras, el Instagram, ahí hay un enlace y pueden entonces inscribirse totalmente gratuito, pero tienen que registrarse. Se registran y bueno, allá nos veremos, Dios mediante, para conversar sobre el impacto chino en el mundo. Bueno, haciendo publicidad, recuerden, hemos llegado a ustedes por cortesía del equipo de Poli Creativa Consultores. Tienen tarea, anotar 15 y 16 de noviembre, curso presencial aquí en los salones de MDO Radio para hablar de negociación. Y quien no pueda estar, tiene opción, cursos presenciales. Para más información, cursos virtuales, en este caso presenciales de negociación virtuales, los tienen en la página. Una gama de cursos que la única dificultad es escoger cuál de esos cursos hace primero. Visiten nuestra página web y síganos y escríbanos a través de las redes sociales. Bueno, nos vamos recordando que en la dirección de la emisora además está en los controles y coordinando toda la transmisión en el aparataje de las plataformas, Miguel de Oliveira, y quien tuvo el inmenso placer, el gusto de hablar para ustedes como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, Dios mediante, hasta el próximo martes aquí en Lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos. Bueno, listo por hoy. Movido América, o Norteamérica, Suramérica, realidad de Asia, también tocamos realidad europea, un recorrido fuerte. Bueno, atento a sus comentarios, sugerencias de temas, para poder desarrollar las distintas aristas de un mundo cada vez más complicado para analizar y comprender. Un gran abrazo a todos y bueno, estamos en contacto.